¿Alguna vez te has sentido perdido en una selva de desesperación, donde cada paso se siente como una batalla contra una tormenta implacable? Imagina estar al borde de la esperanza, rodeado de obstáculos imponentes, el duelo, el fracaso, el miedo, que parecen bloquear cada camino hacia adelante. ¿Y si, en tu hora más oscura, se estuviera forjando un camino a través de lo imposible? Una senda iluminada por una promesa divina. Hoy te invito a un viaje épico al corazón de la lucha, donde descubriremos la verdad inquebrantable de que ninguna montaña es demasiado alta, ningún desierto demasiado vasto para el Dios que abre camino. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino una saga de triunfo, fe y el poder de la creencia. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje podría redefinir la forma en que enfrentas las batallas de la vida. Me encantaría conocer tu sabiduría, tus historias, tus consejos, para inspirarnos a todos. Emprendamos juntos esta odisea de esperanza y descubramos el camino que está siendo trazado para ti. Mis amados amigos, hoy nos reunimos no como extraños al dolor, sino como guerreros marcados y fortalecidos por las batallas de la vida. Cada uno de ustedes lleva una historia, un tapiz tejido con momentos de alegría, pero pesado con hilos de tristeza, duda y lucha incesante. Hay temporadas en las que el mundo parece un desierto despiadado, un páramo donde los sueños se marchitan bajo un sol abrasador, donde las montañas parecen imposibles de escalar y los ríos intransitables. La oscuridad se cierne, susurrando mentiras de derrota, diciéndote que no hay salida, que no hay esperanza a la cual aferrarse. Pero en este momento sagrado, me presento ante ustedes con una verdad que brilla más que cualquier desesperación. Se está abriendo un camino. No es un deseo fugaz, ni una frase vacía. Es la base de una certeza divina, la promesa inquebrantable de un Dios que traza caminos en lo imposible, que sopla vida en los lugares más desolados de tu alma. Como proclamó Napoleon Hill en Piense y hágase rico, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Esto no es simplemente un llamado a soñar, sino un mandato divino para confiar en que la visión de tu triunfo ya está tomando forma, incluso cuando tus ojos estén nublados por las lágrimas, incluso cuando el camino por delante esté envuelto en niebla. Las Escrituras hacen eco de esta verdad en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas palabras no son reliquias del pasado antiguo. Están vivas, palpitando con la promesa de que ahora mismo, en el centro de tu lucha más profunda, se está desarrollando un milagro. Dios no es un observador distante, ni un espectador indiferente. Él es el arquitecto maestro, trabajando incansablemente detrás del telón, orquestando un camino donde no lo hay, preparando una victoria que aún no puedes imaginar. Imagínate en un lugar de angustia, donde el diagnóstico del médico cae como un rayo, declarando que ya no hay esperanza. Imagina el golpe del mazo del juez, sellando lo que parece el fin de tus sueños. Siente el peso de la soledad, el ardor del fracaso, o el dolor de una pérdida tan profunda que amenaza con devorarte por completo. En esos momentos, el mundo grita que todo ha terminado, que estás acabado, que el desierto es tu hogar permanente. Pero escucha esto con cada fibra de tu ser. Cuando el mundo dice que se acabó, Dios dice que apenas está comenzando. Cuando el enemigo susurra derrota, Dios ruge victoria. Él es quien abre puertas que ningún hombre puede cerrar, quien sella caminos que ninguna fuerza puede reabrir. Él ve lo que tú no puedes, más allá de la tormenta, más allá del desierto, más allá del dolor. Donde tú solo ves oscuridad, Él ve ríos de esperanza. Donde tú ves un callejón sin salida, Él ve una ruptura que se avecina. Viajemos de regreso a la historia de los israelitas, un pueblo exiliado y roto, vagando en un desierto de desesperación. No estaban solo cautivos físicamente, sino espiritualmente encadenados, sus corazones pesados por el temor de que la libertad fuera un espejismo, para siempre fuera de su alcance. Sus cadenas resonaban con cada paso, sus sueños de una tierra prometida desvaneciéndose bajo el sol implacable del desierto.
Sin embargo, en su más profunda tristeza, Dios habló una palabra que rompió el silencio. Yo abriré camino. No estaba limitado por sus circunstancias, ni por sus dudas o por la inmensidad del desierto. Transformó su exilio estéril en un testimonio de su poder, convirtiendo su deambular en un viaje sagrado hacia la abundancia. El desierto se convirtió en un campo de prueba, donde el maná caía del cielo como lluvia suave, donde el agua brotaba de una roca como fuente de gracia, donde una columna de fuego los guiaba en las noches más oscuras. Su desierto no era su destino, era el crisol donde se forjaba su fe, donde comenzaba su historia de victoria. Napoleon Hill nos recuerda en la clave maestra de la riqueza. El éxito no necesita disculpas. El fracaso no permite excusas. Tus luchas no son una marca de vergüenza, sino un llamado divino a levantarte, a confiar en que cada paso a través del desierto te está preparando para un propósito más grande de lo que puedes imaginar. Puede que estés parado en un desierto de fracaso, donde el suelo bajo tus pies está seco y agrietado, donde la esperanza se marchita como una flor bajo el calor. Quizá perdiste un empleo y las cuentas se acumulan como una montaña insuperable. Cada una un recordatorio de lo que no puedes proveer. Tal vez estás de luto por un ser querido, y el silencio de su ausencia es un vacío ensordecedor que resuena en tus días. O tal vez estás luchando contra una crisis de salud, donde cada mañana se siente como una guerra contra un enemigo invisible, donde las palabras del médico rondan tus noches sin sueño. En estos momentos es tentador creer que el desierto es tu hogar permanente, que este lugar árido es todo lo que conocerás, pero Dios no solo te sostiene en el desierto, Él lo transforma. Imagina una semilla enterrada en lo profundo de la tierra fría y oscura. Para el mundo parece muerta, olvidada, perdida en el abrazo del suelo. Pero bajo la superficie un milagro está ocurriendo. La cáscara dura de la semilla se rompe, enviando raíces frágiles profundamente en la tierra, empujando brotes tiernos hacia la luz. Lo que parece muerte es el génesis de una nueva vida, el nacimiento de un árbol que algún día se alzará alto, con ramas cargadas de fruto. Así también, en tu desierto, Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Él toma los lugares estériles de tu vida y planta semillas de abundancia. Transforma tu dolor en propósito, tu pérdida en testimonio, tu desesperación en esperanza. Lo que el enemigo pretendía usar para destruirte, Dios lo usará para elevarte. Tu quebranto no es el final, es la materia prima de un milagro, el lienzo donde Dios pinta una obra maestra de redención. Permíteme compartir una historia de mi propia vida, una que muchos de ustedes quizá vean reflejada en sus propios caminos. Hace una década atravesé una temporada de pérdida profunda que sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Mi pequeño negocio, construido con años de esfuerzo, sacrificio y noches sin dormir, colapsó de la noche a la mañana. Una inversión fallida drenó mis ahorros, los acreedores me acosaban, y el peso de mantener a mi familia se sentía como una montaña imposible de escalar. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, mirando una pila de cuentas vencidas, con la tinta difuminada por mis lágrimas. El mundo me decía que estaba acabado, que nunca me recuperaría, que el fracaso era mi legado. Pero en ese momento de desesperación, una voz suave y silenciosa rompió el silencio. Confía en mí. Estoy abriendo un camino. Me aferré a esa promesa, incluso cuando el sendero era invisible. Di pasos pequeños y temblorosos, me acerqué a mentores, busqué nuevas oportunidades, oré en medio de la duda que devoraba mi corazón. Poco a poco, milagrosamente, las puertas comenzaron a abrirse. Un antiguo colega me ofreció una sociedad. Un trabajo modesto trajo estabilidad. Y lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo. El desierto no fue mi final. Fue el lugar donde Dios me transformó, donde me enseñó a confiar en su tiempo, donde forjó una fe capaz de resistir cualquier tormenta. Pero seamos honestos, esperar es doloroso. En un mundo donde esperamos respuestas instantáneas, donde un mensaje se responde en segundos,
donde un paquete llega al día siguiente. El tiempo de Dios puede sentirse como una prueba de resistencia, una lucha que estira nuestra fe hasta su límite. Clamamos por avances, por claridad, por alivio, y cuando las respuestas no llegan rápido, la duda se cuela como un ladrón en la noche. ¿Por qué la demora? ¿Por qué el silencio? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Mis amigos, el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es perfecto. Nunca llega tarde, nunca antes de tiempo, siempre llega justo a tiempo. Piensa en los israelitas, vagando 40 años en el desierto, con las sandalias desgastadas, los corazones cargados de preguntas. ¿Por qué el viaje tan largo? ¿Por qué el vagar interminable? No podían ver que Dios los estaba preparando, moldeando su carácter, enseñándoles a depender de su provisión, guiándolos hacia un destino más grande de lo que podían imaginar. Así también, en tu espera, Dios está obrando. Está refinando tu espíritu, alineando circunstancias, abriendo puertas que aún no puedes ver. Napoleon Hill escribió en Más astuto que el diablo: cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Tus luchas no son en vano, son el suelo fértil en el que Dios planta las semillas de tu victoria. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un deseo pasivo, una esperanza fugaz. Es el fuego que impulsa tu camino, el valor para avanzar cuando el camino está cubierto por la sombra. Es la decisión de creer que Dios está obrando, incluso cuando no puedes ver cómo. Incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Cuando el futuro se siente incierto. Cuando las montañas frente a ti se alzan imponentes, la fe es lo que te sostiene. Es la confianza en que Dios está tejiendo una historia de redención. Una narrativa donde tu dolor se convierte en plataforma para su gloria. Donde tu desierto se convierte en un jardín de abundancia. Permíteme presentarte a Sara, una mujer cuya historia encarna esta verdad. A los 62 años, Sara enfrentó su propio desierto en un pequeño pueblo de Ohio. Después de toda una vida cuidando de otros, sus hijos, su esposo enfermo, sus padres ancianos, se encontró sola, sin ahorros y con el cuerpo debilitado por una enfermedad crónica. El diagnóstico fue un golpe duro. Los médicos ofrecían poca esperanza, y las facturas médicas se acumulaban como una fortaleza imposible de derribar. Sara sintió el peso de la desesperación, la tentación de rendirse al desierto, pero se negó a dejar que eso la definiera. Comenzó a asistir a un grupo de oración local, donde encontró fuerza en el calor de la comunidad. Empezó a escribir un diario de oración, volcando sus miedos y aferrándose a la promesa de que Dios estaba abriendo un camino. Un día, un desconocido en el grupo la conectó con una organización sin fines de lucro que cubría sus gastos médicos. Se abrió una oportunidad de trabajo a medio tiempo en el centro comunitario, dándole propósito y un ingreso modesto. El desierto de Sara no desapareció de la noche a la mañana, pero se transformó. Los lugares áridos se convirtieron en tierra fértil para la esperanza, la conexión y la sanación. Su historia es un testimonio vivo de que la obra de Dios no está limitada por nuestras circunstancias, que Él puede convertir hasta el desierto más seco en un río de vida. La fe no es solo creer, es actuar. Es elegir caminar hacia adelante, incluso cuando el camino está cubierto de niebla. Es mantenerse firme en las promesas de Dios, incluso cuando el mundo te grita que te rindas. Los israelitas estaban al borde del Mar Rojo, el ejército del faraón cerrándose detrás de ellos, sus corazones latiendo con terror. Fue el momento de mayor miedo, cuando todo parecía perdido, cuando las aguas frente a ellos y el enemigo detrás no dejaban escapatoria. Pero Dios abrió el mar. Hizo camino donde no lo había. No solo sobrevivieron, caminaron en seco, con sus sandalias intactas ante las olas. Un testimonio viviente de su poder. Así también, en tu vida, Dios está abriendo el mar de la imposibilidad. Está haciendo camino a través de tu mar rojo, a través de tu desierto, a través de tu tormenta. Esta transformación no se trata solo de soportar, se trata de florecer.
Dios no quiere solo llevarte a través del desierto, quiere convertirlo en un lugar de abundancia, un jardín donde florezca la esperanza y eche raíces el propósito. Donde hubo dolor, Él trae sanidad. Donde hubo desesperación, Él trae esperanza. Donde hubo lucha, Él trae victoria. Tu desierto no es un castigo, es una preparación, un espacio sagrado donde Dios te moldea, te refina y te equipa para la tierra prometida que ha preparado para ti. Piensa en el viaje de los israelitas. El desierto no fue su final. Fue donde Dios proveyó maná del cielo, donde les enseñó a confiar en su provisión, donde los preparó para una tierra que fluía leche y miel. Tu desierto no es tu fin. Es el comienzo de algo glorioso, un capítulo en una historia que resonará por la eternidad. Permíteme contarte sobre John, un maestro jubilado de Michigan, cuyo desierto se convirtió en un testimonio del poder transformador de Dios. A los 68 años, John enfrentó un dolor tan profundo que amenazaba con consumirlo. Su esposa durante 40 años, su compañera en cada alegría y tristeza, falleció, dejando su hogar como una tumba silenciosa. Cada rincón contenía recuerdos, su risa, su toque gentil, las comidas compartidas. La depresión lo envolvió como un manto pesado, y John se apartó de sus amigos, de la iglesia, de la vida misma. Pero un día se topó con las palabras de Napoleon Hill. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Esas palabras lo impactaron como un rayo, reavivando una chispa de propósito. John comenzó a concebir un nuevo capítulo. No para borrar la memoria de su esposa, sino para honrarla. Comenzó a ofrecerse como voluntario en una escuela local, enseñando a niños que le recordaban a los estudiantes que una vez inspiró. Se unió a un grupo de apoyo para personas en duelo, donde encontró camaradería y sanación a través de historias compartidas. El desierto de su duelo no desapareció, pero se transformó en un jardín de propósito, donde su dolor se convirtió en un puente para conectar con otros. La historia de John nos recuerda que Dios usa incluso nuestras heridas más profundas para crear algo hermoso, algo eterno. La victoria no es una esperanza lejana, es una realidad presente. Una verdad anclada en la obra consumada de Jesucristo. No estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria. Su triunfo sobre el pecado, la muerte y la desesperación es el fundamento de tu triunfo. No importa cuán feroz sea la lucha, ni cuán oscura la noche, la fidelidad de Dios garantiza tu victoria. Él te ha declarado más que vencedor, y sus promesas son inquebrantables. Mira la historia de Jericó. Esas murallas imponentes que se alzaban frente a los israelitas, impenetrables e inquebrantables, no tenían armas ni estrategia para superar tal fortaleza, pero Dios les dio un mandato: marchen, confíen y griten. Y cuando obedecieron, las murallas cayeron, no por su fuerza, sino por el poder de Dios. Tu Jericó, ese obstáculo imposible, ya sea una crisis financiera, una relación rota o una batalla de salud, no es rival para la fidelidad de Dios. Confía en Él, obedece su llamado y verás caer las murallas. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército demasiado grande para ser vencido. Su reino estaba superado en número, sin esperanza en términos humanos, pero él se volvió a Dios y Dios habló: «La batalla no es vuestra, sino mía». Mientras ellos alababan, Dios peleó por ellos, y el enemigo fue derrotado sin que se levantara una sola espada. Así también, en tus batallas, Dios está luchando por ti. Tu papel es confiar, alabar y caminar por fe. La victoria ya es tuya, sellada por aquel que venció la tumba. Reflexionemos sobre otra historia, una que resuena con las luchas silenciosas que muchos enfrentamos. Margaret, una enfermera de 55 años de Texas, enfrentó un desierto de agotamiento que amenazaba con apagar su espíritu. Después de décadas cuidando pacientes con turnos largos y agotadores, la carga emocional la dejó vacía, su corazón pesado de dudas. Comenzó a cuestionar su propósito, preguntándose si sus años de sacrificio habían marcado alguna diferencia. Una noche, exhausta y con lágrimas, oró por una señal, un susurro de esperanza.
Al día siguiente, un ex paciente la detuvo en el pasillo del hospital, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por la compasión que le salvó la vida años atrás durante su momento más oscuro. Ese encuentro fue un río en su desierto. Un recordatorio de que Dios estaba usando su trabajo para tocar vidas de maneras que ella no podía ver. Margaret inició un grupo de apoyo para enfermeras, transformando su agotamiento en una misión para elevar a otros. Su desierto se convirtió en un lugar de abundancia, donde su dolor dio a luz a un nuevo propósito, un legado de amor y servicio. El desierto no es solo un lugar de lucha, es un lugar de revelación, un espacio sagrado donde Dios revela su poder, su presencia, su plan. Piensa en el apóstol Pablo, quien enfrentó naufragios, encarcelamientos y persecuciones que habrían quebrado a otros hombres. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El desierto de Pablo no fue un lugar de derrota, sino un escenario para la gloria de Dios, donde sus debilidades se convirtieron en un lienzo para la fuerza divina. Así también tus debilidades, tus luchas, tus momentos en el desierto son donde el poder de Dios brilla con más fuerza, donde su gracia transforma lo ordinario en lo extraordinario. Pensemos ahora en las temporadas de espera, esos largos y silenciosos periodos que prueban nuestra fe como nada más. Esperar es una de las partes más difíciles del viaje por el desierto, una prueba que puede sentirse eterna. Vivimos en un mundo que se alimenta de gratificación instantánea, comida rápida, entregas en el mismo día, respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios no está gobernado por nuestra impaciencia, ni influenciado por nuestras exigencias. Está guiado por su sabiduría perfecta, su propósito divino, su amor infinito por nosotros. Piensa en Abraham y Sara, quienes esperaron décadas por la promesa de un hijo. Sara, en su impaciencia, intentó tomar el asunto en sus propias manos, ofreciendo a su sierva Agar para tener un hijo, una decisión que trajo dolor y complicaciones. Pero Dios, en su tiempo perfecto, cumplió su promesa cuando Sara ya había pasado la edad de concebir. El nacimiento de Isaac no fue solo un milagro, fue un testimonio de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que sus demoras no son negaciones, sino preparaciones divinas, momentos donde Él alinea las estrellas para su gloria. Esperar no es tiempo perdido, es tiempo sagrado. Una temporada de preparación donde Dios refina tu fe, fortalece tu carácter y te equipa para las bendiciones que vienen. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado e injustamente encarcelado en una mazmorra que apestaba a desesperación. Durante años, languideció en la oscuridad, con sus sueños de grandeza enterrados bajo el peso de la traición. Pero Dios estaba obrando, tejiendo un tapiz de redención que José no podía ver. Los años en la prisión no fueron en vano. Fueron el crisol donde Dios moldeó su carácter, preparándolo para el momento en que se elevaría al poder en Egipto, salvando naciones del hambre. Así también, tu espera no es en vano. Dios está obrando tras bambalinas, orquestando eventos, alineando personas, abriendo puertas que aún no puedes ver. Permíteme compartir una historia más, una que nos cierra el círculo y habla de la resiliencia del espíritu humano. Clara, una viuda de 70 años de Georgia, enfrentó un desierto de soledad que amenazaba con silenciar su alegría. Después de que sus hijos se mudaran y sus amigos más cercanos fallecieran, sus días se volvieron vacíos, su hogar un eco de silencio. La risa que una vez llenaba su cocina desapareció, reemplazada por el tic-tac de un reloj que parecía burlarse de su soledad. Pero Clara recordó las palabras de Napoleon Hill. El éxito no necesita disculpas, el fracaso no permite excusas. Se negó a permitir que la soledad la definiera. Se unió a un club de jardinería local, donde encontró amistad y propósito al nutrir plantas y personas. Comenzó a organizar cenas semanales para sus vecinos, convirtiendo su hogar silencioso en un refugio de risas, historias y conexión.
El desierto de soledad de Clara se convirtió en un jardín de amor, un testimonio del poder de Dios para transformar incluso los lugares más desolados en espacios de abundancia y alegría. Exploremos otra dimensión del desierto: las batallas internas que enfrentamos. Guerras libradas no contra enemigos externos, sino dentro de nuestros propios corazones y mentes. La duda, el miedo y la vergüenza pueden ser tan formidables como cualquier obstáculo físico, susurrando mentiras que nos dicen que no somos dignos, que estamos demasiado rotos para ser redimidos. Pero Dios dice algo distinto: tú eres mío, y estoy abriendo un camino. Considera la historia de David, el joven pastor que se convirtió en rey. Antes de enfrentar a Goliat, David enfrentó el desierto de la oscuridad, el desprecio de sus hermanos, la duda de que era demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado insignificante para importar. Sin embargo, en el valle de Ela, con solo una honda y una piedra, David confió en la promesa de Dios. No solo venció a Goliat, dio su primer paso hacia su destino como líder del pueblo de Dios. Tu desierto interior, tus dudas, tus miedos, no es el final. Es donde Dios te llama a levantarte, a confiar, a entrar en el propósito que ha preparado para ti. El desierto también es un lugar de comunidad, donde encontramos fuerza en las historias de los demás. Piensa en los primeros cristianos, perseguidos y dispersos, enfrentando un desierto de miedo e incertidumbre. En Hechos 2, leemos cómo se reunían, partían el pan, oraban y compartían todo lo que tenían. Su desierto se convirtió en un lugar de unidad, donde su fe compartida transformó la persecución en un movimiento que cambió el mundo. Así también en tu desierto no estás solo. Acércate a otros. Únete a un grupo en tu iglesia. Llama a un amigo, comparte tu historia. El desierto es donde Dios une corazones, donde tu dolor se convierte en un puente para conectar con otros, donde tu testimonio inspira esperanza. Reflexionemos sobre el poder de la gratitud en medio del desierto. Es fácil enfocarse en lo que nos falta, las oraciones no contestadas, los sueños no cumplidos. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva, desviando nuestros ojos del desierto hacia los ríos que Dios está creando. En Filipenses 4:6, Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud no niega el dolor. Es elegir ver la mano de Dios en medio de él. Comienza un diario de gratitud, anotando cada día algo que te recuerde la fidelidad de Dios. Una palabra amable, un amanecer, un momento de paz. La gratitud es una semilla que crece en esperanza, transformando el desierto en un lugar de abundancia. El desierto también es un lugar de rendición, donde dejamos de intentar controlar el resultado. Muchas veces tratamos de forzar el tiempo de Dios, de trazar el camino por nuestra cuenta, pero la rendición es la clave para ver su plan manifestarse. Piensa en Ana, quien enfrentó el desierto de la infertilidad, con el corazón roto por el deseo de tener un hijo. En 1 Samuel 1, ella derramó su alma ante Dios, rindiendo su dolor, sus esperanzas, su futuro. Dios respondió con Samuel, un profeta que ungiría reyes. Tu rendición no es debilidad. Es el momento en que Dios interviene, transformando tu desierto en un lugar de milagros. Consideremos también el desierto como un lugar de legado. Las luchas que enfrentas hoy no son solo para ti, son para aquellos que vendrán después de ti. Tu fe, tu perseverancia, tu confianza en las promesas de Dios inspirarán a tus hijos, tus amigos, tu comunidad. Piensa en la mujer samaritana en Juan 4, cuyo encuentro con Jesús la transformó de una marginada a una evangelista. Su desierto de vergüenza se convirtió en un legado de esperanza, al guiar a su pueblo hacia el Mesías. Tu desierto no es solo tu historia, es un legado que resonará por generaciones, un testimonio de la fidelidad de Dios. El desierto también es un lugar de visión, donde Dios revela sus sueños para tu vida. En Habacuc 2:3 leemos: la visión aún está por cumplirse en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Tu desierto es donde Dios planta una visión
Un sueño de propósito, de impacto, de abundancia. Tal vez sea iniciar un pequeño negocio, escribir un libro, guiar a un joven o servir a tu comunidad. Escribe la visión, ora sobre ella y da pasos pequeños hacia ella. El desierto no es ausencia de futuro, es el lugar donde nace. Permíteme compartir una última historia que une todos los hilos de fe, espera y transformación. Thomas, un veterano de 65 años de Colorado, enfrentó un desierto de falta de propósito tras retirarse del ejército. La estructura de su carrera había desaparecido, sus días se sentían vacíos y luchaba con la idea de que sus mejores años ya habían pasado. Pero Thomas recordó las palabras de Napoleon Hill: cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Comenzó a ver su jubilación no como un final, sino como una oportunidad. Se inscribió en un curso de carpintería en una universidad comunitaria, una pasión que nunca tuvo tiempo de seguir. Empezó a fabricar muebles para refugios locales, encontrando alegría al retribuir. Se unió a un grupo de veteranos, donde orientaba a jóvenes exmilitares que hacían la transición a la vida civil. El desierto de Thomas se convirtió en un taller de propósito, donde sus habilidades y su historia se convirtieron en un regalo para otros. Su vida nos recuerda que el camino de Dios no es solo a través del desierto, es hacia un futuro lleno de impacto y alegría. Al concluir este viaje épico, amigos míos, deja que tu corazón se eleve con la promesa de la esperanza. No estás solo en tu desierto. Dios está contigo, abriendo camino en lo imposible, transformando tu dolor en propósito, tus luchas en historias de triunfo. Que esta verdad te llene de una alegría incontenible. El Dios que partió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, que transformó las vidas de Sara, José, Clara y Thomas, está obrando ahora mismo en tu vida. Su amor por ti no tiene límites. Es un río que fluye en cada desierto, una luz que atraviesa toda oscuridad. Eres visto, eres amado, eres llamado a un futuro de abundancia. Siente ese amor envolverte como un abrazo cálido en una noche de invierno. No estás definido por tus luchas, sino por el Dios que pelea por ti, que camina contigo, que te carga cuando no puedes más. Comparte ese amor con el mundo. Llama a un amigo, perdona una ofensa, ofrece una sonrisa a un desconocido. Deja que la esperanza que has encontrado hoy se expanda, tocando vidas con amabilidad, gracia y compasión. Eres parte de una historia magnífica. Un tapiz donde cada lágrima se convierte en gozo, cada batalla en victoria, cada desierto en jardín. Así que avanza con el corazón rebosante de gratitud, con una sonrisa que irradie esperanza, con un espíritu que canta la fidelidad de Dios. El desierto no es tu final, es el comienzo de algo glorioso, un capítulo en una historia que resonará por la eternidad. Confía en el tiempo de Dios, camina por fe, y recuerda que lo mejor aún está por venir. Eres amado más allá de toda medida, visto en cada momento, victorioso en cada batalla. Sigue brillando, sigue amando, sigue creyendo, porque Dios está abriendo camino para ti, y el mundo es más brillante, más cálido, más hermoso gracias a ti.